Buenas tardes, chicas y chicos. Bueno, el día de hoy vamos a cerrar el tema de examen mental. Recordando un poco, ya vimos diferentes procesos del examen mental. Vimos la identificación, apariencia, actitud, conciencia, orientación, atención y concentración, memoria, inteligencia, lenguaje. Hasta aquí fue el primer quiz. Y ahora estamos viendo pensamiento, sensopercepción, psicomotricidad. El día de hoy veremos afectividad y juicio, realidad y conciencia, enfermedad. Se los adelanté en la clase anterior con psicomotricidad. Así es que estaremos cerrando hoy con este tema. Recordemos que el examen mental es una exploración que se realiza a los pacientes de manera ideal. Es que cuando usted reciba a cualquier paciente en su primera consulta le realice un examen mental. ¿Por qué? Porque a partir de esa primera entrada, en las siguientes consultas que usted lleva a cabo con ese paciente, tendría como ese examen mental guía y estaría observando la evolución que tiene el paciente en relación a ese primer momento en que asistió con usted. Y así usted puede establecer planes terapéuticos, por ejemplo, dependiendo del área que tenga mayor afectación en ese examen mental inicial, por ejemplo, la afectividad. Entonces usted puede focalizar que en las siguientes consultas va a prestar más atención a la afectividad, si es un paciente, por ejemplo, que se encuentra muy decaído, muy deprimido o muy ansioso. Entonces, bueno, justamente el tema de hoy que nos toca es afectividad, que es uno de los que más solemos atender los psicólogos. Porque, bueno, los psicólogos, principalmente las personas, acuden a nosotros por alguna dificultad de tipo emocional. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con la afectividad, que es el tema que vamos a desarrollar. ¿Qué es eso de la afectividad? No es fácil de definir la afectividad. De repente voy a hacer uso de elementos más poéticos que psicológicos para tratar de hacerles llegar lo que es, o la forma como la podemos captar con más facilidad. Si hemos visto antes otros procesos como lo que es el pensamiento, que bueno, lo aprendemos del paciente a partir del lenguaje, la psicomotricidad, que la aprendemos a través del lenguaje corporal, y así la inteligencia por la capacidad de procesamiento y de resolución de problemas de la persona. La afectividad se puede decir que es como el matiz, el color, inclusive el tono hablando en términos musicales, el tono, la tonalidad que la persona le pone a eso que dice, a eso que hace. ¿Ok? Entonces los afectos decimos que es el color, ese color con el que la persona nos está expresando lo que le está sucediendo, que no se trata de un blanco o negro, sino que puede darle matices inclusive dentro de lo gris, o matices dentro de la escala cromática de colores. Por eso muchas veces las emociones las podemos asociar con colores, y en las películas nos las muestran también con colores, porque el afecto es eso, nos da esa tonalidad, esa expresión, que es lo que puede diferenciar algo de una persona de otra, porque de repente dos personas diferentes nos pueden expresar tal vez la misma alucinación, ¿sí? No sé, alguna alucinación. Yo veo una flor, pero una persona, de repente esa flor significa algo diferente. Entonces por eso la afectividad tiene que ver con los significados, con la vivencia que ha tenido esa persona en relación a lo que te está expresando.
Tal vez una persona, la flor es, bueno, una flor rosada, rozagante, que no debería estar allí, es una alucinación porque aparece en un lugar que no corresponde, no es que está viendo una flor en un jardín, una flor que se le aparece, como que dice. Y de repente el tono afectivo que le pone a esas flores de alegría, de agrado. En cambio otra persona te puede estar manifestando que, no sé, que ve una flor con muchas espinas, y es una flor que como que quiere comerme, entonces también hay como una idea delirante asociada a esa alucinación. Entonces vemos como la misma alucinación, entre comillas, que es una flor, para ese paciente puede tener significados diferentes, ¿ok? Eso lo va a dar la tonalidad afectiva, o ese sentido, ese significado con que el paciente aprende o visualiza esa flor. ¿Okay? Entonces, bueno, por allí va el asunto de la afectividad. Los matices, los colores, los diferentes tonos, podemos asociar también los afectos con tonos musicales. De repente un re significa algo, mientras un si, para mí el sí es como más triste, no sé. No es que sepa yo mucho de música, pero algunas cositas que he practicado cuando toco el sí, por ejemplo en el instrumento musical, en el 4, a mí me parece muy triste el sí. ¿Okay? En cambio el re me parece como muy fuerte, o el do, así como de ímpetu, de firmeza. ¿Okay? Bueno. En ese sentido, dentro de lo que conocemos como afectividad, podemos distinguir o catalogar lo que son las emociones, los sentimientos y el estado de ánimo. ¿Qué vendrían a ser las emociones? Las emociones son esos estados afectivos que aparecen como con cierta intensidad, como que aparecen, tardan un tiempo breve y luego desaparecen. A diferencia de los sentimientos vendrían a constituir como mayor estabilidad, pero en un sentido diferente. Los sentimientos no llegan a ese nivel de intensidad de la emoción. Y el estado de ánimo vendría a ser como que un estado más basal que tiene la persona. Es como ese estado o ese humor particular que la mayor parte del tiempo tiene esa persona. Por ejemplo, en el estado de ánimo hay personas que son como constantemente en diferentes situaciones de la vida, unos dicen que más gruñonas. Es esa persona que está como siempre ahí, que las cosas le incomodan, que puede ser un poco más irritable, o hay otras personas que más bien todo el tiempo se la pasan riendo, joviales, todos les buscan un chiste. Entonces el estado de ánimo o el humor de esa persona es como más de alegría, ¿no? Y hay otras personas que la mayor parte del tiempo, por su forma, también es como su estilo afectivo. Este último, el estado de ánimo, tiene que ver más como con el estilo afectivo de cada quien. Hay personas que suelen ser como más tristonas, más como melancólicas, ¿sí? Más tranquilos. Entonces a eso se refiere el estado de ánimo, un estado basal de las personas, que es realmente lo que observamos en los trastornos del humor o del estado de ánimo. Por eso se llaman así, que es irse a los extremos, a ese estado de ánimo, pero es un estado de ánimo que se mantiene en el tiempo por un periodo significativo, que eso ya lo veremos cuando veamos los trastornos del humor. Porque no es simplemente un estado de ánimo momentáneo, como es el caso de la emoción surge y luego de un periodo de tiempo corto desaparece. O sea, es como bien específica, ¿ok? Entonces, dentro de las emociones básicas encontramos la tristeza, la alegría, el miedo. Uy, se me fue una.
Y la molestia, la rabia, la ira, como quiera que la queramos llamar. Son estados, una persona no puede estar alegre eternamente. O sea, describió ahorita en el estado de ánimo que una persona puede estar como que de manera general de buen humor, pero ya como que mantener el pico de la alegría, hay situaciones en la vida que nos causan alegría, pero bueno, vives esa situación, tienes ese pico de alegría y luego baja. Como dice, si estás constantemente en un pico de euforia, ya pasaríamos a un estado ya extremo, que es lo que conocemos como manía. Al igual que la tristeza, una persona por alguna situación específica puede estar triste, pero si permanecen constantemente tristes, estamos hablando ya de una depresión, ¿okay? Que es una alteración del estado de ánimo. Pero en sí las emociones son estados que surgen, se mantienen por un breve periodo de tiempo y luego como que vuelve la persona a su estado habitual. Se dice que las emociones suelen estar acompañadas de algún estado fisiológico, o sea, las emociones traen consigo algún cambio fisiológico, ¿ok? Para comprender esto, por ejemplo, en relación a los estados fisiológicos, vamos a ir viendo para cada emoción en específica más o menos a qué corresponde. ¿Okay? Por ejemplo, la tristeza. ¿A qué corresponde a nivel afectivo? La tristeza suele ser la respuesta normal ante una pérdida, entre cualquier pérdida. O sea, nos podemos estar tristes o ponernos tristes porque perdimos un bolígrafo. Tal vez otra persona, bueno, pero ¿por qué vas a estar triste por ese bolígrafo? Bueno, porque lo perdí, era mi bolígrafo. Tal vez es una tristeza corta o una tristeza chiquitica. O de repente, dependiendo, como les dije, del significado que tenga ese objeto perdido para nosotros. Si eso fue el bolígrafo que me regaló mi abuelita antes de morirse, adquiere un significado diferente que cualquier bolígrafo por allí que compré ayer en una librería. Entonces, eso a nivel, como que dice, cognoscitivo, lo que significa la pérdida para la persona. Pero a nivel fisiológico, de repente la tristeza está acompañado de algún estado como de pesadumbre, de los niveles fisiológicos en general como bajos, como con menos energía para realizar las cosas, las actividades. Entonces como que el pico de energía está hacia abajo más que hacia arriba, ¿ok? Entonces se siente fisiológicamente hablando, la persona tal vez en algunas ocasiones puede tener menos apetito. Son como los estados que se van asociando a cada afecto. La alegría, bueno, solemos tener la emoción de la alegría cuando obtenemos algo o cuando realizamos algo que nos causa gusto o que nos causa placer. Entonces, ante esa satisfacción, la persona suele sentir alegría. Y ante la alegría, bueno, puede haber una aceleración un poco del corazón, puede haber tal vez un poco de sudoración por el mismo efecto que suben los niveles de dopamina, de un poquito de adrenalina también. Entonces hay esos cambios de, bueno, querer mantener, como que dice, la risa, y más bien los niveles fisiológicos en general están como que si tenías antes sueño, más bien se te quita el sueño, cosas así, por lo menos momentáneamente, mientras sientes ese nivel de alegría. El miedo se dice que es la emoción que se siente cuando nos sentimos en peligro ante algo, un peligro real, ¿okay? Un peligro identificado, un miedo hacia algo externo que nos puede hacer daño. Tal vez pasamos por una calle y hay un perro ladrando muy fuerte, eso nos puede causar miedo si el perro está suelto, ¿okay?
porque no es un perro tal vez que no conocemos, que tal vez se va como acercando a uno, te vas encimando y no sabes, si no sabes cómo manejar esa situación, puede ser como que sientes esa sensación de peligro, cuidado, el perro me puede morder. Algo importante en relación al miedo es que el miedo puede ser puede servir muy bien para prevenir, ¿okay? Muchas veces en esta sociedad se ha tergiversado el sentido del miedo de la manera que como que no hay que tener miedo. No, sí, el miedo es una emoción sana, es una emoción normal y forma parte de la vida. Entonces eso de que, ay no, pero no tengas miedo, no, eso es falso. El miedo te da como una prevención, un freno, un cuidado, es una señal de alarma. Entonces no debemos descuidar nuestras propias señales de alarma. Si el miedo te dice, cuidado por allí, cuidado que te puede pasar algo, cuidado que esa calle está oscura, no te metas por ahí, entonces es mejor ya frenar un momento, pensar, a ver, ¿será que tengo otra opción? ¿Será que tengo otra manera? ¿O será que veo si puedo pasar por allí acompañado o acompañada? ¿Ok? Entonces es que quitarnos un poco estas ideas de lugar común, de que no tienes que tenerle miedo a nada, no. Hay miedos sanos, como quien dice, cuando son preventivos. El miedo nos puede despertar a nivel fisiológico, de repente sensación de malestar en el estómago, también sudoración de las manos, tal vez un ligero temblor en las manos, sudoración en el rostro. Cada quien tiene que aprender a identificar cada emoción, cómo se manifiesta fisiológicamente en sí mismo. Y eso es algo que tenemos nosotros que también enseñarle a los pacientes, porque es una forma de aprender a identificar las emociones, que es uno de los problemas que suelen tener los pacientes. No saben manejar las emociones, pero es porque no saben identificarlas. Primero hay que identificar para poder saber qué hacer con eso. Y la molestia o la molestia, la rabia, la ira, es una emoción que surge cuando somos víctimas de injusticia, cuando pasa algo que no debería pasar. Entonces, eso nos molesta, ¿okay? Porque no, eso no está bien, eso es algo injusto. La molestia igual es una emoción sana, como todas las emociones, que también ha sido como que en la sociedad, sobre todo aquí los venezolanos, que todo tiene que ser un chiste, todo tiene que ser una risa, y cuando una persona se molesta, esa emoción no es comprendida, no se valida. Pero forma parte de la vida de la persona, que bueno, hay algo que no me gusta porque me respetaste, porque no estoy de acuerdo, ¿ok? Y la molestia suele disparar a nivel fisiológico como una señal de actividad, porque bueno, se aumenta el nivel de adrenalina, y lo que sí es que tener que cuidado en relación a qué hacer en ese momento de molestia. Por eso el típico que recomiendan, bueno, respira profundo y cuenta del 1 al 10, porque de repente si no hacemos eso, ante la molestia podemos tener una reacción impulsiva y sin pensar, y luego luego que pensamos un poco, darnos cuenta que lo que hicimos no estamos ni siquiera nosotros mismos conformes o de acuerdo con eso. Entonces por eso es importante, bueno, está bien, estás molesto, tienes razón, eso es algo injusto, pero bueno, vamos a respirar un poquito, un ratito, para luego dar el paso al acto con más firmeza, como quien dice. Entonces, bueno, estas se dice que son las 4 emociones básicas. Hay muchísimas emociones, N cantidad hay emociones también combinadas, pero estas nos sirven, como quien dice, de manera general para un gran panel de situaciones de la vida. Los sentimientos, volviendo un poquito a la lámina de atrás, lo que pasa es que quise explicarles bien lo que eran las emociones para poder entender los sentimientos. Se dice que, como les decía al comienzo, son estados más duraderos en la persona, más estables. Entonces se dice que los sentimientos son, por ejemplo, el amor, la compasión, el rencor, que son como que duran más en el tiempo. No es que tú tienes un pico de amor, no, es que
tú amas a otra persona, o amas a tu mascota, o amas a tus plantas, ¿ok? Es un sentimiento que te hace mantener cierta conducta hacia esa persona estable, una conducta de cuidado, de respeto, de comprensión, de comunicación, de querer estar con esa persona o con ese animal o con ese objeto a quien tú amas. O esos otros ejemplos que le daba, el rencor, suelen mantener mayor estabilidad. No es que es un pico, sino que bueno, ahí siempre, por eso hay que revisar por allí los estados de rencor. Y bueno, lo que les decía del estado de ánimo es como más ese estado basal, es como ese estilo afectivo de cada persona. Yo creo que quedó bastante claro con la explicación que les di. Y bueno, el asunto con el estado de ánimo es que puede comprometer el apetito, el sueño o la sexualidad. ¿Qué significa eso? Que cuando la persona está tiene un determinado estado de ánimo, puede tener más o menos apetito, puede tener más o menos sueño. Lo que hace que esto de la afectación del sueño, el apetito, la sexualidad se ve más en los estados de ánimo extremos, que son las alteraciones, que pueden ser la manía. Las personas cuando están en estado de manía no duermen, no comen y tienen aumento de la actividad sexual. Y cuando están en un estado depresivo, que son los dos estados de ánimo más extremos que tenemos desde el punto de vista psicopatológico, bueno, todo lo puede ser que no duerman o que duerman muchísimo cuando están en estado depresivo, comen poco, entonces baja el apetito y la sexualidad baja también, no quieren nada que ver con sexualidad. ¿Okay? Y esos estados extremos, bueno, los tenía aquí justo al lado de cada emoción, porque bueno, a cada emoción sana también le corresponde su contraparte patológica. Ya les hablé entonces un poco de la depresión, que no es la depresión entendida como muchas veces de manera coloquial lo llaman las personas por allí, o que lo nombran en una serie, o que lo nombran en una canción, o que uno lo escucha por allí, ay, es que estoy deprimido, es que estoy deprimida. No, nosotros como psicólogos tenemos que tener muchísima claridad de la utilización del término depresión. Nosotros utilizamos la depresión desde un punto de vista clínico, una melancolía, un estado que tiene ciertas características, que eso lo vamos a ver de manera detallada cuando revisemos los trastornos del estado de ánimo. La depresión, hay un estado de ánimo, sí, estado de ánimo, que es este último que vemos aquí, un estado de ánimo estable en el tiempo, de profunda tristeza, de profunda falta de energía, de ganas de no hacer nada, como se dirían, que ya más adelante lo vamos a ir viendo cómo se llama. El estado extremo de la alegría es la euforia o la manía, que como les mencioné ahorita tiene unas consecuencias, pero es un estado de exaltación del estado de ánimo donde la persona se siente muy bien, donde, bueno, está en el tope de su mejor estado de bienestar. Por eso muchas veces las manías es tan difícil que la persona acuda a algún tipo de atención psicológica o psiquiátrica. Suelen los familiares llevarlos porque no los dejan dormir, así como ellos no duermen, no dejan dormir tampoco a los familiares. Yo tuve un paciente maníaco que el nivel de manía muy alto y sin síntomas psicóticos, no tenía ideas delirantes ni alucinaciones, pero él estaba tan maníaco, una manía un nivel grave, que él me dijo, él era taxista, cuando eso yo estaba en Caracas, me dijo, bueno, a mí me dieron ganas de comerme una cachapa, pero una cachapa de Ciudad Bolívar. Entonces agarró su taxi y manejó
toda la noche desde Caracas a Ciudad Bolívar. Llegó a Ciudad Bolívar a las 6 de la mañana para comerse una cachapa. Y yo le digo, bueno, pero ¿por qué no te comiste una cachapa en el Bunquito o en el Atillo, que son lugares que quedan allí cerca de a los alrededores de Caracas donde venden cachapa? No, porque yo quería una cachapa de Ciudad Bolívar. Entonces, su nivel de energía, vean como los cambios fisiológicos, estaba tan elevado que a él no le importó manejar toda la noche para irse a comer su cachapa en Ciudad Bolívar y después se regresó. Era simplemente ir a desayunar una cachapa allá. ¿Okay? Ajá. Tenemos aquí como extremo del miedo, podemos tener el pánico o la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Que es un elemento muy importante. Es que el miedo hay un objeto o un motivo identificado por el cual se siente miedo. ¿Okay? Me da miedo las arañas, me da miedo la oscuridad, me da miedo los lugares cerrados, me da miedo las alturas. Tienes algo identificado. Pero el asunto es que la ansiedad se cataloga como un miedo sin objeto, o sea, la persona no tiene una claridad como tal de qué es lo que le causa ese estado ansioso. Por eso uno de los terapias o tratamientos de la ansiedad es ayudar a la persona a identificar qué te causa ese estado de ansiedad. Porque a medida que vas identificando, entonces va disminuyendo también ese estado ansioso porque aprendes a manejar qué es lo que está pasando. Pero mientras se mantiene la ansiedad así, como simplemente un estado de que bueno, es que puede pasar algo, es que algo malo puede pasar, que es el pánico como tal, por eso cuando los pacientes tienen ataques de pánico es una sensación de ahogo, en que no puedo respirar, hay palpitaciones, sudoración, pueden haber temblores, pero es una sensación de que algo malo va a pasar o una sensación de que me voy a volver loco, me va a dar un infarto, o sea, me voy a morir. Pero ¿por qué? No hay como un motivo. Entonces es un pico de pánico, el ataque de pánico. ¿Qué pasa? En 10 minutos ya es algo que va pasando. Ok, el extremo de la molestia es, bueno, la impulsividad o irritabilidad, cuando, como les decía hace rato, la persona tiene una reacción sin pensar y, bueno, puede hacer o decir cualquier cosa sin ningún tipo de razonamiento, y es con el estado que hay que tener cuidado. La molestia como tal es un estado normal, pero ya la irritabilidad, ponerte agresivo con otro, hay que frenarlo, como que me dice, parar un poco. Continuamos. Entonces, estos que vimos de este lado, ya estaríamos hablando de alteraciones del estado de ánimo o del humor, de la afectividad. Otras alteraciones que podemos revisar son las alteraciones a nivel cuantitativo, que ya hemos ido aprendiendo. Recuerdan el A, el hipo, el hiper. En este caso el apellido para la afectividad es tímico. Entonces, atímico, hipotímico, hipertímico. ¿Qué significan cada una de ellas? Bueno, atímico, una persona que no realiza alguna expresión afectiva, que le cuesta, tiene como que cara de jugador de póker, le preguntas cómo estás, bien, pero triste, contento, tienes miedo, pena, sientes algo. Está como en un estado neutro, ¿okay? No hay una expresividad emocional. Hipotímico, una baja expresividad emocional, no al extremo del atímico, pero sí a la persona como que le cuesta transmitir las emociones, los expresa como con un bajo nivel de energía. Y el hipertímico es cuando la persona, bueno, puede estar en estado de euforia y expresa esa expansividad y esa alegría y te lo dice y está inquieto y en movimiento. Hay un estado hipertímico hacia la euforia.
como también puede haber un estado hipertímico hacia la depresión, que usted observa a esa persona y así como te lo manifiesta, también se siente ese estado depresivo, melancólico, ¿sí? Entonces fíjense, porque a veces se presta confusión. El hecho que sea depresivo no quiere decir que es hipotímico, no, porque hipotímico es que le cuesta expresar las emociones. A veces hay personas en estado depresivo que les cuesta también expresar las emociones, pero cuando la persona está en esa depresión intensa, una depresión que suele al momento de hablar tener llanto fácil, llorar, y tú como entrevistador te resuena esa emoción, es una hipertimia, ¿okay? La hipertimia la podemos catalogar. Cuando le escribimos el examen mental colocamos hipertimia hacia el polo de, entonces puede ser hacia el polo de la euforia o hacia el polo de la depresión. Si es hipotimia es que le cuesta expresarlo. Si es una persona, me explico por qué se presta la confusión, ¿no? O sea, si está deprimido, está muy intensamente, es decir, hipertímico, hacia el polo de la tristeza. ¿Okay? Bueno, cualquier duda igual me consultan. Así tenemos como que otra serie de nombres que nos ayudan a describir un poco más los elementos depresivos. Tenemos el desánimo, ¿sí? Que es bueno, la falta de ánimo, energía, ganas de hacer las cosas. La anedonia es la pérdida de placer en cualquier cosa. Usted le pregunta al paciente, bueno, pero ¿a usted qué le gustaba hacer antes? Bueno, a mí me gustaba ir a caminar a la playa y ahora no es algo que me genere gusto, ¿ok? Como que nada, no sienten ante nada como esa satisfacción de realizarlo. Eso es anedonia, falta de placer. El placer visto en el sentido de las cosas generales de la vida, en general actividades, y también, bueno, la anedonia sexual, que sería hacia esa actividad en específico. La apatía está vinculada también con el desánimo, es esa falta de interés, no me interesa nada, no siento placer por nada, no me interesa nada, esta es una baja de energía. Eso va a depender de cómo lo describa la persona, cómo lo siente. Sentimientos de culpa. Son esos sentimientos, remordimientos que suelen tener los pacientes por acciones o pensamientos que han tenido y que sienten que debe ser como castigado por eso. Hay una culpa por algo que hice o por algo que dejé de hacer o por algo que pensé. Muchas veces los sentimientos de culpa están asociados por cosas que pueden ser muy pequeñas, que de repente uno le escucha y dice, ¿por qué siente culpa por eso? Bueno, esa persona siente culpa por eso, ¿ok? No, porque es que un día tuve que ir a trabajar y tuve que dejar a mi niño pequeño solo en la casa, un niño de 6 años. Y eso me tiene muy triste, y de repente una persona deprimida te dice que eso le causa culpa. Y yo me dice, bueno, pero tienes que trabajar. Cuesta como entender, y fue una sola vez, pero bueno, esa persona siente que esa acción que hizo estuvo muy mal y siente culpa por ello, y puede ser que después entonces retribuya mucho al niño por cosas que no debe, lo sobreproteja o lo consienta demasiado por ese sentimiento de culpa que está debajo de esas acciones. Tenemos también los sentimientos de minusvalía. Todos estos son típicos de la depresión. De hecho, están dentro de los criterios para evaluar la depresión que vamos a ver en los trastornos del humor, están incluidos. Sentimientos de minusvalía. La persona suele sentirse inútil, tiene pérdida de confianza en sus propias capacidades, como que siente que nada le sale bien, que no puede hacer nada, como una sensación de incapacidad, que no puede hacer nada bien por sí misma. ¿Okay?
se siente poca cosa, minusvalía. Estas son preguntas que uno tiene que hacerle a los pacientes depresivos. ¿Te sientes inútil? Porque a veces no lo narran, pero al uno preguntarle lo dicen. Otra alteración del estado de ánimo es el aplanamiento afectivo. El aplanamiento afectivo, como su nombre lo indica, es como un estado plano en que el paciente no expresa como tonalidades afectivas, o sea, no hay cambios afectivos, sino que se mantiene. Eso es muy común en los pacientes esquizofrénicos, que a ellos les cuesta mucho expresar las emociones. Te están contando algo, pero se mantienen sin transmisión, sin tristeza, sin miedo, sin ansiedad, sin alegría, sino en un estado que no varía. Recuerden que al principio dijimos que la afectividad es el tono, el matiz, el color que le das a eso que estás pensando, haciendo, narrando. En algunos casos, cuando el paciente está deprimido, puede ser, no es tanto un aplanamiento afectivo como tal, sino que puede presentarse algo que se llama embotamiento afectivo, que es como ha sentido tanto, se ha sentido tan mal, que llega a un punto en que ya no, como que quiere parar ese malestar. Entonces la sensación así como de, se llama embotamiento, pero es como una especie de agotamiento, más bien, es como que ya no quiero sentir más porque ya estoy como full, es como que imagínense la palabra embotamiento como si fuera una botella llena de muchas cosas, de muchos sentimientos. Entonces está embotado, o sea, ya no quiere más, ¿ok? Se llama embotamiento afectivo. Otras, aquí les coloqué la disforia y la euforia, que son como decir antónimos. La disforia es un estado de ánimo incómodo, de malestar, que suele ser caracterizado, puede ser por tristeza o por miedo. O sea, la disforia es un estado que para el paciente es incómodo, es desagradable. Y la euforia, todo lo contrario, que ya se las mencioné, que el paciente se siente muy alegre, muy contento. Tenemos aquí varios conceptos bastante importantes, ya se los nombré algunos. La resonancia afectiva es como eso que sentimos que imprime el paciente en la emoción que está narrando. Decimos que un paciente tiene un afecto resonante cuando, si esa persona está narrando tristeza, se nota, o sea, nos hace sentir en nosotros como que recibimos esa tristeza. Entonces es un afecto resonante, o sea, resuena, ¿se acuerdan? Resuena en las cajas de resonancia, que uno le toca y pum, pum, pum. Es como que hace eco ese afecto. O sea, él lo está narrando y se nota que lo que está contando es algo para ponerse triste. Se resuena en nosotros. Hay personas que en algunos momentos están narrando una situación sumamente triste, pero no resuena. Como que la forma en que lo narra puede ser de una manera tal vez aplanada, o puede ser de una manera como una disociación afectiva, que ya la vamos a revisar, de una forma que como que no hay congruencia. La resonancia tiene que ver con la congruencia entre lo que la persona está narrando y lo que está expresando que siente, y cómo eso en nosotros como que resuena en nuestra caja aquí torácica, ¿ok? Cómo lo recibimos nosotros también, como que oye, esa persona se nota de verdad que estaba afligida, o si estaba alegre, bueno, se nota que estaba alegre, se contagiaba esa alegría. O si está ansiosa, llega un momento que también uno empieza a sentir la ansiedad. La ansiedad se dice que es una de las emociones más contagiosas. Es muy fácil pasársela también a otro. Entonces eso es la resonancia, como esa capacidad
recibir, captar que esa emoción es congruente con lo que está expresando la persona. Que sería todo lo contrario a la ambivalencia afectiva. La ambivalencia afectiva es como la incongruencia, como que una persona dice una cosa, no tanto lo que dice, sino que la ambivalencia afectiva es como sentimientos contrapuestos. Puede sentir hacia un mismo objeto tanto amor como ira, como miedo. Esos son sentimientos que uno va para acá y el otro va para allá. Entonces se dice que hay una ambivalencia afectiva hacia un mismo objeto o hacia una misma persona. Puede sentir hacia lo mismo varias emociones o varios sentimientos diferentes a la vez. Una persona puede querer mucho, por ejemplo, a algún familiar, pero al mismo tiempo sentir molestia por algo o culpa, y eso, bueno, puede generar como acciones en algunos momentos incomprensibles o difíciles de manejar. La labilidad afectiva vendría a corresponder, lábil es de cambiante. Cuando en el curso de una entrevista observamos que un paciente de repente al inicio de la entrevista estaba muy tranquilo, o sea, es el cambio de un estado de ánimo a otro con muchísima facilidad durante la entrevista. Les decía que la labilidad afectiva son esos cambios en el estado de ánimo que les puede mostrar el paciente en una misma entrevista o en el momento que usted lo esté observando. Puede ser que inicio de la entrevista está llorando, lo que llamamos llanto fácil, y va cambiando el curso de su humor, su estado de ánimo, las emociones que expresan, y en otro momento más bien empieza a hacer chistes, a hacer carcajadas o se muestra irritable. Es un afecto que cambia con mucha facilidad. Eso se le llama labilidad afectiva. La incontinencia afectiva tiene que ver con esa dificultad que tenga el paciente para contener sus emociones. Lo vamos a ver posiblemente en pacientes que estén en una condición de irritabilidad u hostilidad, que es como esa irritabilidad, es un paciente que se muestra impaciente, tenso y con tendencia a la agresividad. Y hostilidad es cuando el paciente realmente está francamente agresivo. Puede ser verbalmente, a través de cosas que puede decir, o físicamente inclusive. Recuerdo que en una ocasión, una paciente que estaba muy molesta, hostil, por supuesto, estaba en un estado alterado a nivel psíquico, tenía una manía, no recuerdo, creo que no tenía síntomas psicóticos, pero estaba muy maníaca, pero la manía puede dar o hacia la euforia, que es un estado de emoción como muy agradable, muy alegre, o hacia la irritabilidad. Ella estaba con ese hipertímica hacia el polo de la irritabilidad. Y en algún momento yo me le acerqué a preguntarle simplemente buenos días, ¿cómo estás? Y se volteó y me lanzó una naranja. Muy fuerte, menos mal la naranja cayó hacia la pared y explotó la naranja. Entonces, en ese caso le colocaríamos en el segmento de la afectividad, que la paciente se mostró hostil. En ese sentido, tiene una incontinencia afectiva porque un estímulo que aparentemente no tiene alguna vinculación con, simplemente fue una pregunta, buenos días, ¿cómo estás? Y ella estaba con eso, quién sabe qué estaría pensando en ese momento, no durmió bien, se despertó de mal humor y hace una expresión afectiva desmedida. No tiene capacidad para contener esas emociones, porque a veces uno se encuentra molesto, pero el hecho de que te encuentres molesto no quiere decir que vas a tirarle cosas a los demás. Entonces no tiene capacidad para contener esa molestia.
Y por último, la disociación afectiva es cuando los pacientes muestran estados afectivos que no tienen congruencia. Lo que ellos te expresan a nivel de pensamiento, a nivel de idea, no tiene congruencia con el sentimiento. Entonces se dice que pensamiento y sentimiento están disociados. Por eso en la guía lo tienen, parece que yo no lo copié acá, como disociación ideoafectiva. Se pueden conocer de las dos maneras, disociación afectiva y disociación ideoafectiva. A diferencia de la ambivalencia afectiva, que se refiere a dos estados de ánimo contrapuestos. En la disociación es entre lo que el paciente te expresa y el afecto que realmente muestra. Por ejemplo, te puede decir, estoy muy triste, pero de repente te lo expresa de una forma que no es congruente con el estado de ánimo, así como de manera plana. Estoy muy triste, entonces se dice que ese afecto como que no hay una vinculación, o de repente se da mucho en las mujeres maltratadas, que te están contando algo muy grave, un episodio que han vivido de maltrato físico, psicológico, inclusive sexual, pero la manera como te lo narran es como de una forma sin emoción, muy plana. Entonces se dice que el afecto es tan desagradable que ellas lo apartan, lo disocian, lo separan de la conciencia para así evitar ese dolor tan profundo que tienen. Entonces hay una disociación en el sentido que ese evento tan desagradable que pudo haber sido para ellas y tan incómodo, ellas la carga afectiva como que la separan. Entonces por eso es disociar. Disociar es de separar. ¿Okay? No hay congruencia entre lo que te están expresando, el hecho traumático que vivieron, y el afecto que suponemos que va asociado a ese tipo de situaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, de ese modo les he mostrado las principales alteraciones del estado de ánimo y culminamos por hoy los correspondientes al examen mental. El día lunes van a tener disponible en la plataforma el quiz de estos temas, de estos últimos temas, que serían pensamiento, sensopercepción, psicomotricidad, afectividad, conciencia de enfermedad y juicio de realidad.